Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el rol de los profesores en la evaluación inclusiva en el aula. Y para ello está con nosotros una experta en el tema, Carmen Yanina Espejo Curi. Ella es docente, es capacitadora, supervisora de la gestión escolar y por supuesto una gran profesional. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí presentes, ¿no? Junto a ti, Frida, y junto con tus oyentes, los que te están siguiendo cada día en estos programas, que es sumamente importante para los docentes, ¿no? Este rol para el docente es prácticamente un rol que debemos priorizar, que debemos tomar en cuenta. Este rol no solamente se inicia con la docente en el aula, sino se inicia cuando el director de la institución educativa le dice a la docente, este es tu grupo de estudiantes y este grupo de estudiantes es un grupo al cual tú vas a atender en este año escolar. Pero este grupo de estudiantes viene con sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. Estos propios ritmos y estilos de aprendizaje son aquellos los cuales el docente tiene que conocer. Entonces, tiene que iniciar primero de este grupo de estudiantes cuáles son las características del desarrollo integral. ¿Cuáles son sus formas de aprendizaje? Entonces, en ello, estos docentes en la investigación van a tener en cuenta características del lenguaje, de cómo solucionan sus problemas, cuáles son sus emociones, cómo se relacionan en el aula. Luego, el docente, cuando ya inicia las clases y está con los estudiantes, ¿qué sucede? Cada estudiante va a tener sus propias características. Y al tener esas características, los estudiantes van a dar a conocer cómo es su forma de aprendizaje. Y en ello, la docente tiene que ser muy observadora. ¿Por qué? Porque aquí va a detectar esas necesidades de aprendizaje. Va a detectar a aquellos estudiantes que están en el grupo de estudiantes de la diversidad. Son estudiantes con necesidades de aprendizaje sin discapacidad y son los estudiantes con discapacidad. Y en ello va a tener que ser, esa observación es primordial. En el primer momento que tienen ese enlace, ese apego, ella va a tener que detectar e informar a los padres de familia. Y a la información que hace a los padres de familia, muchos de nuestros padres de familia son padres que recién Se están enterando. se están enterándose de lo que sucede con sus hijos e hijas, Por eso adolescentes y niños. Claro, ¿no? Por eso es la importancia también de llevar al niño al control del niño sano, hablamos de la estimulación temprana, porque siempre estamos los profesionales que vamos a poder vamos a observar y detectar, ¿no? Por ahí esos foquitos de señales de que algo no está dentro de lo que se espera. Entonces comunicar oportunamente, pero bueno, se trata que está en el aula y se detecta. La mirada de la evaluación, porque a veces te comento que cuando hablamos de evaluación para el niño, para la familia, es todo un tema, pero sobre todo cuando el niño va a la casa, la mamá entiende por evaluación un estrés para el niño, ¿no? Y finalmente logra ser una situación no muy agradable para el niño. Entonces, la mirada de esta evaluación, ¿cuál es el propósito de la evaluación, ¿no? ¿Qué función cumple? ¿Aprobar? ¿Desaprobar? No. No es aprobar y es desaprobar. Es una evaluación que está basada en un currículo nacional. Es una evaluación a la cual para los niños de la inclusión está llevada a cabo con vamos a decir, unas características muy importantes a las cuales el docente tiene que desarrollar. Y este es un plan
un plan personalizado para cada estudiante. Hablar de la inclusión, hablar de la evaluación en el aula para estos estudiantes tiene que tener un plan educativo personalizado. Este plan educativo personalizado, con esa mirada que en un primer momento tuvo la maestra, va a tener que detectar cómo son sus ritmos y estilos de aprendizaje de este estudiante, de acuerdo a las características que este estudiante tiene. Y con este plan va a tener que integrarlos al grupo de estudiantes, generar competencias, pero generar competencias o utilizar las competencias del currículo nacional, ¿no? Donde estas competencias tengan capacidades, tengan una forma de evaluación muy específica para ese estudiante. Entonces, sí, el docente prácticamente, ¿no?, piensa y dice, uy, es una doble tarea, es una triple tarea, y aún más, cuando enseña va a tener que tener una planificación, una sesión de aprendizaje, pero no solamente esa planificación le va a traer resultados de aprendizaje, sino va a tener que tener un plan A, un plan B y un plan C para que logre aprendizaje y cuando hablamos de evaluación tenga esos resultados cualitativos. Entonces, la preocupación de los padres es cuando llegan esos resultados cualitativos, ¿no? Tú y yo hemos estudiado y sabemos que antes los resultados eran numéricos, del 0 al 20. Ahora son cualitativos. Cualitativos que nos indican cuál es el inicio, el proceso y lo logrado, ¿no? Y un logrado destacado. Entonces, el padre de familia quiere encontrar esos resultados, quiere que su niño esté entre lo logrado y lo destacado, porque el padre de familia piensa que esos resultados son prácticamente los resultados que tienen las notas pues altas, que tienen 18, 19 y 20, y no es así. Esos son resultados cualitativos de logrado, de que esa competencia se ha logrado en el estudiante, que esa competencia en el año escolar ha ido como una escalerita, de menos a más. Entonces, ese es el resultado que a veces el padre de familia, y cuando el docente no hace la evaluación adecuada, no le encuentra en un niño que está en la inclusión, que no está atendido. Entonces se preocupa y dice, ¿por qué? ¿Por qué le puso B? ¿Por qué le puso C? Entonces, le puso B y C porque de repente en los primeros meses está en inicio, pero este niño, de acuerdo a esas características de aprendizaje, va a lograr ese aprendizaje. Pero también el maestro, cuando no observa, no tiene esa mirada, ¿no?, de ver esas características de aprendizaje en estos estudiantes de la inclusión, inmediatamente, este niño no rinde, inmediatamente no hace una evaluación adecuada y le pone la nota de B o C. Entonces, eso preocupa. Entonces, aquí, cuando hablamos de la evaluación, tenemos que trabajar en ese trinomio estudiante, que es el principal, el padre de familia, la madre de familia o la persona que esté encargado y el docente. Ese trinomio nos va a dar buenos resultados de aprendizaje. Aún más cuando tú hablabas, por ejemplo, de esas características que se tienen que detectar a temprana edad, los problemas de aprendizaje tienen una forma de detectarlos y la observación va a ser primordial en el docente. Entonces, pero aún más, ese docente tampoco no puede brindar el diagnóstico. Hay un personal, profesionales que tienen que brindar. Ahorita, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en las instituciones educativas? Los resultados. Cuando el docente detecta esas características de aprendizaje en el estudiante y se lo dice al padre de familia, el padre de familia tiene que llevarlo a un centro de salud, al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud te va a dar prácticamente los que están encargados, los profesionales que sería pues de la salud, ¿no? Sí, ellos le van a dar un documento y en ese documento vamos a encontrar un código para ese estudiante con discapacidad. Y dependiendo cuál es la discapacidad, ¿no? Y de los niveles. Y aún más, vamos a tener también los resultados de esos niños con necesidad de aprendizaje sin discapacidad o de la diversidad, que muchos de los docentes le dicen, y le han dicho por muchos años, la población oculta. Y siempre preguntan, ¿no? Y dice, ¿y qué hacemos?
no es la población adulta, son nuestros estudiantes que tienen un ritmo y estilo de aprendizaje diferenciado. El docente va a tener que preparar este plan educativo personalizado para poder atender, y la institución educativa va a tener que tener ahí tenemos un documento muy importante que es el SAEI. Y este SAEI no solamente es un documento, sino es la conformación. La conformación puede ser de un profesional, que puede ser un psicólogo, que puede ser un docente, que conozca estas necesidades de aprendizaje de estos estudiantes y pueda, junto, en equipo, ¿no?, poder lograr esos aprendizajes en estos estudiantes de la inclusión, ¿no?, que son los estudiantes de la diversidad, con necesidades de aprendizaje y sin necesidades de aprendizaje. Entonces, no, disculpa, ahí sí me equivoqué. Con discapacidad y los estudiantes de la diversidad y los estudiantes de necesidades de aprendizaje de la diversidad. Ya. Ahora, en la libreta, cuando consignan, en la boleta informativa de los progresos, ¿no?, consignan una A, una B. La duda queda de las maestras es, ¿pero cómo le pongo A? Pero es que si es que hablamos de la competencia que está tal cual, ¿no?, A obviamente no va, pero si es como dices, hay un programa, hay un plan, ¿no?, especial para cada niño, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al contexto del niño. Entonces, sí vale una A, ¿no? Claro que sí. El docente, a la vez que hace su planificación de las unidades, de los proyectos, ¿no?, también hace una diversificación curricular. Esta diversificación curricular es muy importante. Es muy importante para llevar a cabo, ¿no?, es esta atención a estos niños de la inclusión. Y en este caso, por eso es tan importante el diagnóstico hecho por profesionales de la salud, que estén autorizados, además que sean garantía, ¿no?, de ese diagnóstico bueno, adecuado, y para que se consigne o no la repitencia, porque a veces dicen, no, pero es que le pongo A, pero el importante también se consigna cuál es la condición del niño, del estudiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evaluación y el si aprueba o no aprueba, eso va a depender mucho del diagnóstico que traiga, que va a respaldar, ¿no? Claro que sí, el diagnóstico es definitivamente muy, muy importante para realizar justo esta diversificación curricular y estas sesiones de aprendizajes adaptadas para los niños de la inclusión. Bien, Carmen, Yanina, quiero agradecerte. Mira, el tiempo nos ha quedado corto. Por favor, te comprometo a que vengas porque hay muchas dudas respecto a lo que es la evaluación. Las maestras se encuentran un poco confundidas, los padres también, y están pues con esta gran situación que pone nerviosa a los maestros, a los padres también, con el sentido de que cómo va a pasar, va a repetir, y genera una angustia. Y lo que se quiere aquí en el programa es precisamente eso, ¿no?, orientar. Gracias. Segundos para que te despidas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes que siguen a Miss Frida. Muy bien, queridos amigos, nosotros estamos muy contentos y complacidos de tener aquí a nuestros invitados que siempre están ayudándonos. Entonces nosotros vamos a volver luego de una pausa comercial. No te olvides de seguirnos por BHTV, nuestro canal por www.bhtv.pe y también, por supuesto, en las redes de Miss Frida en la TV. Volvemos.